Muy buenas noches, hermanos. Es grato poder tener este tiempo en su compañía para recibir lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en este pan de vida. Y esta noche el Señor nos regala una porción que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los versos 16 y 17, que están finalizando este capítulo y que toma una importancia impresionante en la vida de cada uno de nosotros, puesto que a veces la leemos para justificar una situación en la palabra, pero esta noche el Señor nos da esta porción, estos dos versículos, y principalmente el 16, para hacernos entender de una manera diferente el concepto que teníamos algunos del significado o el propósito de este verso en nuestras vidas. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre Celestial, enséñanos, Señor, que tu Santo Espíritu tome control, Señor, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, y nos permitas recibir con beneplácito, Señor, tu palabra, entenderla y aplicarla a nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, algunas veces muchos de nosotros tomamos la palabra de Dios como algo casual. Y hoy este verso me enseña que no debe ser así, sino que por el contrario, cada que tomamos la palabra de Dios es como si tuviéramos frente a nosotros a nuestro Padre Celestial hablando en nuestra vida, soplando en nosotros su sabiduría, su amor, su bondad. Toda la escritura es inspirada por Dios. De manera que en la Biblia no encontramos de ninguna manera otro concepto atenuante a la palabra de Dios, atenuante a la Biblia. Si aquí nos está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y de Dios no puede salir nada malo, nada simple, sino que de Dios saldrá santidad porque Él es santo. De Dios saldrá bondad, mansedumbre, templanza, todo lo que reúne el fruto del Espíritu Santo, aplicable a nuestra vida. Dice también, útil para enseñar. Y esa palabra enseñar tiene que ver con doctrina. Es la doctrina que yo recibo diariamente al leer la palabra. Es la doctrina que Dios infunde en mi vida a través del Espíritu Santo, para que mi vida cambie, para que mi vida tome otro sentido y no siga el sendero que traía antes de conocerle. Es la doctrina en la que
yo baso mi vida de aquí en adelante. No es la doctrina del mundo, sino la doctrina de Cristo. Y es en ella en la que yo baso mi vida de aquí en adelante. ¿Para qué? Para que se vea un cambio, para que realmente la obra de Dios en mi vida tenga efecto. Porque yo puedo rechazar, pero si me sujeto a la voluntad de Dios, Él va a hacer su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Amén. Dice para redarguir. Y redarguir tiene que ver con reprensión. Algunas veces tenemos que recibir reprensión. Cuando leemos los salmos o los proverbios, encontramos, diría yo, como un espejo de nuestra vida, porque refleja los salmos y los proverbios, reflejan realmente lo que hay en mi vida, lo que hubo y lo que hay y lo que habrá en mi vida, de acuerdo a mi obediencia a esa doctrina que Cristo pone en mi vida. Dice para corregir. Y corregir tiene que ver con las cosas que hay en mi vida todavía y en las que debo poner corrección. Hay cosas en mi vida que deben ser corregidas. Hay situaciones que deben ser corregidas. Hay actitudes que deben ser corregidas. Por eso la palabra de Dios dice que es útil para corregir. Porque ella me confronta, ella me enseña, ella me guía, ella me muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice también para instruir en justicia. Nos enseña cuál es el objetivo de la palabra. Instruir en justicia. El objetivo de la palabra es que yo acepte la justicia de Dios. Es que yo reconozca la justicia de Dios en mi vida. Es que yo viva la justicia de Dios en mi vida. La justicia de Dios tiene que ver con el propósito. Al momento en que Dios emite su palabra para mí. Por eso Él dice, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual yo le envío. Ahora, el verso 17 nos dice el fin, o lo que ocurre cuando yo aplico todas estas enseñanzas a mi vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Fíjate que ya no habla del hombre natural, sino ya habla del hombre de Dios. Tú y yo somos de Dios. Dios nos compró. Lo cantamos. Mi vida es tuya, tú la compraste. Entonces ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, como dice el apóstol Pablo. Nosotros somos declarados justos por la fe en Cristo Jesús, por la fe en su obra redentora, sino que también hay una justicia que se practica, y esta tiene que ver con mi testimonio. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente o por entero, sea llevado a la plenitud del objetivo de Dios.
para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, ser llevado a la plenitud del objetivo de Dios para toda buena obra. Ven cómo esta palabra marca realmente mi antes, mi presente y mi después. Y hace que realmente nuestra vida tenga un sentido diferente. Si tú la aplicas a tu vida y permites que Dios, a través de su Santo Espíritu, comience a hacer esa obra maravillosa, entonces vas a ser, como dice el verso 17, un hombre de Dios, perfecto, enteramente preparado para buenas obras. Que Dios te bendiga. Que Dios prepare tu vida para aceptar esta palabra, esta doctrina, esta corrección, esta reprensión y esta justificación que el Señor quiere hacer para ti, para mí. Que tengas buena noche. Dios te bendiga.